hoy venimos de vuelta con los indicadores terribles. El jueves pasado apareció el indicador de la inflación, que fue, la inflación de abril fue del 6%, llevó también al análisis de la inflación de los últimos 12 meses, que ascienden al 58%, y como estamos con este problema acuciante de la hiperinflación, que parece que llega y que llega, necesitamos discutir, o apareció de vuelta el tema en discusión, que es la dolarización de la economía. Es un tema muy interesante que además se ha puesto en discusión en el último tiempo, ¿no? Esto de dolarizar la economía. Quiero preguntarte si es algo viable primero, ¿no? Porque aparecían distintas voces de, bueno, distintos economistas con, diversas miradas sobre esta situación. ¿Qué opinas vos? Mira, en realidad la dolarización de la economía es viable en cualquier país, sobre todo en los países emergentes. El problema es la conveniencia. Siempre hablamos con Maro el año pasado y con vos, Sergio, ahora también, de cuál es el trasfondo político que siempre analizamos en la toma de una medida. En el mes de marzo ya el diputado Javier Milei empezó a hablar de la dolarización de la economía. También el diputado Spert también habló sobre otras formas de dolarización de la economía, pero él decía que se requerían algunos pasos previos para esta dolarización. Y por último, un diputado de la Unión Cívica Radical de San Luis, el diputado Alfredo Cacase, presenta un proyecto a la Cámara de Diputados sobre dolarización de la economía, que es un proyecto que tiene 8 artículos y en donde establece al dólar como la moneda de curso legal. ¿Qué es dolarizar una economía? Vamos a empezar por eso. Dolarizar una economía es sustituir la moneda de curso legal por una moneda extranjera. Como generalmente esa sustitución se hace con el dólar, se habla de dolarización. ¿Qué ventaja tiene? Tiene una primera ventaja, que es enfriar la economía, con lo cual se disminuye cae la inflación y se permite el control total de la moneda. Y también se sostiene la independencia del Banco Central. Ahora, frente a esas 3 ventajas, tenés múltiples desventajas. La primera, en la Argentina hoy es poco viable la dolarización porque el Banco Central no tiene reservas en dólares suficientes para dolarizar la economía. Es decir, la dolarización implica que el Banco Central tiene que reemplazar todos los pesos circulantes más los depósitos de los bancos en el Banco Central por dólares, ¿sí? Entonces, si bien el Banco Central en este primer trimestre ha estado aumentando o fortaleciendo su reserva monetaria, porque ha comprado los dólares de los exportadores y además le han entrado unos exiguos dólares del Fondo Monetario Internacional, que son los 5.000 millones de dólares que entraron cuando se selló el acuerdo, no tiene suficientes dólares para reemplazar. Entonces habría que hacer una serie de ajustes importantes en la economía que afectarían tanto al nivel de empleo como afectarían al conjunto de la economía. En una economía donde el empleo es informal, donde en realidad el salario está retrasado respecto de la inflación, esos asalariados también se verían perjudicados porque el nivel del tipo de cambio no sería el tipo de cambio oficial que hoy tenemos, que es 150 pesos, 190 pesos, ¿sí? Sino que tomaríamos 225 pesos por dólar, que es el nivel que se está cotizando el cambio en el tema de alimentos. Esta dolarización de la economía que tanto propugnan algunos, también tiene que pensar en, ¿van a recaudar los gobiernos provinciales para pagar salarios en dólares? ¿De dónde van a salir esos dólares? Estas preguntas y muchas otras más que podemos pensar son las que nos estarían indicando que no es tan viable hoy la dolarización. Y por último, otra cosa que es muy importante es que si nosotros vamos a sacar el Banco Central de su función primordial, que es la emisión monetaria, más
el control del déficit fiscal, entonces sanearíamos de alguna manera la moneda y no necesitaríamos perder la soberanía monetaria que hoy tenemos, ¿sí? Bien. Gaby, haciendo alusión a esto que siempre marcamos, que no podemos hablar de economía sin hacer un trasfondo político, sin marcar y entender que estamos atravesados transversalmente por la política. ¿Por qué son ciertos los sectores? ¿Por qué mencionabas a Spert, mencionabas a Milei? Digo, ¿por qué son ciertos sectores políticos los que promueven de alguna manera la dolarización y no otros, en este caso, que se encuentran gobernando el país? En realidad los sectores políticos obedecen a aquellos sectores en los que prima una ideología liberal, ¿no? Ellos promulgan y están todo el tiempo poniendo como ejemplo Ecuador y Panamá. Sin embargo, lo que no están diciendo es que Ecuador tuvo muchísimas dificultades, por ejemplo, para manejar el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque al no tener Banco Central no tenía una entidad monetaria que ejerciera o que diseñara e implementara una política monetaria en un periodo de crisis que no tenía que ver con crisis interna, sino que tenía mucho más que ver con una crisis externa que no podía manejar, que no podía controlar. Los liberales consideran que la inflación es un fenómeno absolutamente monetario, no es un fenómeno estructural, sino que cortando la emisión de moneda van a controlar la inflación. Otra de las cosas que también habría que analizar es, porque mucha gente dice, bueno, pero la inflación se pudo controlar en el periodo de la convertibilidad. El problema es que la convertibilidad era una caja de conversión, era una medida de política económica que tenía que ver con una caja de conversión. Entonces siempre tenía una vía de escape, siempre se podía salir de la convertibilidad. Sin embargo, los últimos años de la convertibilidad se dio un proceso de deflación. ¿Qué significa? Significa que no había inflación, pero sí había una caída importante de la actividad económica. ¿Por qué? Y porque convenía la bicicleta financiera. Otra de las cosas que hay que pensar es que en el periodo de la convertibilidad teníamos los dólares. ¿De dónde venían los dólares? De la venta de las empresas del Estado. Entonces, esos dólares de las ventas de las empresas del Estado generaron un colchón de reserva en el Banco Central que le permitió aplicar esta caja de conversión. Bien. Te pregunto por último, Gaby, ¿cómo se hace entonces para controlar la inflación? Digo, más que nada observando lo que han sido las últimas cifras que recién nos contabas, la acumulación en este año de la inflación, que además es un índice muy alto después de 1992. ¿Hay alguna salida? Es la pregunta que quizás no tengas la respuesta, pero bueno, igualmente te consultamos si se avisora algo. En realidad, la salida vuelve a ser política. Debería haber un acuerdo muy fuerte entre todos los sectores políticos de comprometerse, primero, en el acuerdo de precios, segundo, en disminuir el déficit fiscal. Si nosotros lográramos cumplir las metas del Fondo Monetario, aunque no nos gusten, empezaríamos por lo menos a reducir este problema de la inflación. Por lo menos a controlarlo, aunque no baje tan rápido como nosotros queremos. Vuelvo a decirles, no hay que atacar al peso, hay que valorizar el peso. Bien, muy buena conclusión final. Gracias, Gaby, un placer. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.